como sabéis, yo no soy una persona muy deportista. Bueno, por lo menos por ahora. Pero uno de los deportes que más me gusta, aunque no lo creáis, es el boxeo. Yo a los 15 años, 15, 16 años, tenía mucho interés en empezar a practicar dicho deporte, pero mis padres no me dejaban. Y ahora entiendo el porqué. Y en este deporte, cuando los boxeadores están de camino al cuadrilátero, entran con música que representa quiénes son. ¿Alguna vez habéis visto alguna pelea del boxeo? La de Rocky. Muy similar, pero ¿cómo están entrando los boxeadores? Con mucho ruido, ¿no? Y es música muy estridente. Y eso representa a ese boxeador. Él llega con mucha energía, creyendo que él va a ganar, a veces con cara de seriedad, pero también los aficionados, al escuchar la música de su boxeador favorito, lo reciben con gran entusiasmo. Los aficionados reciben con gran entusiasmo a su boxeador favorito porque creen que él ganará la pelea. Pero ¿qué es lo que pasa en el equipo contrario? Mientras entra el boxeador de tu equipo contrario, todos empiezan a abuchear. Nadie quiere que él gane. Y en la vida diaria es igual. Una madre, un padre, grita con gran entusiasmo cuando su hijo o su hija está por salir en la obra de teatro. Hay personas que dicen, ¡ese es mi hijo! Y empiezan a aplaudir y a gritar. O cuando entra su hijo a la cancha de fútbol, empieza toda la familia con carteles, ¡vamos, vamos, familia Martínez! O familia Willis, etc., etc., etc. O también cuando tu hijo o tu hija va a tocar en un concierto. Todos nos entusiasmamos cuando los nuestros entran al escenario. Pero ¿por qué es diferente en la vida espiritual? ¿Por qué no nos entusiasmamos de la misma manera cuando alabamos al único y gran Dios? Aquel que no conoce la grandeza del Señor, el Rey, no se entusiasma. Bere, pásame el mando, por favor. Aquel que no conoce la grandeza del Rey, no se entusiasma. Pulsa ahí, por favor, en la presentación, a ver si cambia. Bien, aquel que no conoce la grandeza del Señor, el Rey, no se entusiasma. Este salmo nos recuerda que solamente que aquel que es de Dios le alaba con gran entusiasmo, porque es el Rey su Salvador. Y algo que vemos en este salmo, a diferencia del salmo anterior y del salmo 22, es que este salmo no es un salmo personal, es un salmo a cantar de forma. David escribió este salmo como una alabanza grupal. En este salmo, David está invitando al pueblo para recibir al único y verdadero Rey. De manera que de forma personal, pero también de manera grupal, como pueblo de Dios, debemos alabar al único y verdadero Rey. Por esto, hoy he titulado el sermón, Alaba al Rey con entusiasmo. Hoy veremos 3 razones por las cuales debemos alabar al Señor. Así que leamos el Salmo 24, versículos 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan.
porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. En estos versículos vemos que debemos alabar al Señor porque Él es el Rey que crea. David comienza este salmo con la maravillosa declaración de que el Señor es el creador de todo. Y déjame decirte que esta razón debe ser suficiente para alabar al gran Dios creador. No hay nada ni nadie como nuestro gran Dios. Por eso hemos elegido estos cantos al introducir nuestro culto. Él es el gran Dios. Dios es el único ser capaz de crear algo de la nada. Y no simplemente Dios ha creado con el poder de su palabra. No es algo del pasado. Hoy Dios sigue sosteniendo absolutamente todo con el poder de su palabra. Dios creó absolutamente todo. Dios creó aquello que tú no puedes tocar, aquello que tú ves en el cielo y que no puedes tocar, como el sol, las constelaciones y las galaxias. Dios creó todo aquello diminuto que incluso tú no puedes ver. Dios creó las partículas y los átomos. Dios creó la naturaleza, los ríos, la tierra y el mar. Dios creó la fauna, los animales marítimos, terrestres y las aves. Y aún más importante, Dios creó al ser humano. Al pensar en todo esto, ¿en verdad no te entusiasma ver la grandeza del Dios creador? Solamente aquellos que conocen la grandeza del Dios creador se entusiasman. Le alaban con gran entusiasmo porque reconocen que no hay nada ni nadie como Él. Dios es el creador que hizo todo sabiamente. Todo tiene una razón de ser. Las estaciones del año, los días del año, la lluvia, aunque a algunos nos guste, y el calor, aunque a algunos otros tampoco les guste. Dios sabía con exactitud lo que necesitaba el cuerpo humano. Por eso tenemos 5 dedos en nuestra mano y en nuestro pie. Los 5 sentidos que tenemos están allí por alguna razón. Todo ha sido planificado por el Creador. Todo esto nos hace ver su infinita sabiduría. Dios es el Creador, que creó todo sabiamente para el bien de sus criaturas. Sin embargo, tristemente, algunos, en vez de alabar al Dios creador, alaban lo creado. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Esas palabras fueron escritas hace mucho tiempo, pero siguen siendo una realidad en nuestros días. Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas palabras siguen siendo una realidad en nuestros días. Tú puedes pensar, bueno, hoy ya nadie rinde culto a los animales. Sí, se sigue haciendo, pero de una manera diferente. Algunos rinden culto a los animales, los adoran, domesticándolos al extremo para satisfacer su necesidad paternal o maternal. Hace unos pocos días estaba yo caminando y escuché a una mujer hablando por teléfono. Y no es que fuera un cotilla, pero ella estaba hablando muy fuerte. Y mientras yo caminaba, ella estaba detrás de mí todo el tiempo hablando por teléfono. Y en ningún momento yo pensé que ella estaba hablando de su perro. Estaba hablando, es que se ha puesto muy mal en estas fiestas. ¿Y cómo es posible que esté en urgencias? Así que la tuvimos que llevar porque estaba muy mal, pobre de él. Y al final dice, pobre de mi perro, ¿qué va a pasar con él? Algunas personas adoran a los animales. Otros rinden tributo a la madre naturaleza. ¿Quién no ha escuchado esta expresión? La madre naturaleza. Cambian las definiciones morales por conceptos como es que no siento esa buena vibra. Se siente una mala vibra al entrar en este lugar. Pero también otras personas enaltecen al hombre. Lo hacen ver como el ser superior en la tierra, haciéndose creer que es la autoridad absoluta en su vida. Los que no son de Dios no le alaban, porque alaban a alguien o a algo más. Los que no son de Dios están cegados, no se entusiasman al ver la grandeza del Creador. El corazón del que no conoce a Dios es duro, y ese corazón se resiste, rechaza la verdad de que todo ha sido creado para dar gloria al Creador. Recuerda lo que dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado, y escucha, por medio de Él y para Él. Los que no conocen a Dios no se entusiasman y rechazan esta gran verdad. Pero ¿cómo es que una persona puede entusiasmarse al ver la grandeza del Creador? Esa respuesta está en Jesús. Únicamente a través de Jesús una persona puede entusiasmarse al ver la grandeza del Creador. Solamente en Jesús, porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero recuerda también lo que dice Hebreos capítulo 1. Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aquel que no conoce la grandeza del Señor, es decir, la grandeza de Jesús, el Rey, no se entusiasma. Pero el que conoce la grandeza del Rey Jesús, le alaba con gran entusiasmo. Y recuerda que este salmo fue escrito para cantarse de manera grupal, no solamente de manera personal. Muchos salmos nos describen cómo se sentía el salmista,
Pero este salmo te invita a que como pueblo de Dios alabes junto a otras personas al Dios creador. Así que como pueblo de Dios, nosotros juntos debemos adorar al Rey Creador con gran entusiasmo. Así que cuando estemos reunidos como iglesia, démosle la importancia a la adoración. El tiempo de cantos no es simplemente un criterio más para llenar el tiempo. No. Los cantos son una forma de adorar a Dios de manera grupal. Así que aunque no cantes bien, porque muchos no cantamos bien, canta con entusiasmo. Reconoce la grandeza de Dios, el Creador. Recordemos juntos que Él es el Creador. Rindámosle adoración en espíritu y en verdad. Este salmo nos dice que debemos alabar al Señor porque Él es el Rey que ha creado todo. Pero sigamos leyendo para ver más razones del por qué debemos alabar al Señor con entusiasmo. Versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. En estos versículos vemos que debemos alabar al Señor porque Él es el Rey que salva. Alaba al Señor porque es el Rey que salva. Parece ser que David escribió este salmo para ser cantado cuando el arca llegara a Jerusalén. Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6. Y en realidad no hay seguridad en cuándo se escribió exactamente este salmo. Pero todo parece indicar que sí lo escribió David para que fuera cantado cuando el arca llegara a Jerusalén. Por esto toma sentido el versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? David estaba proclamando que aquellos que son de Dios subirían a Jerusalén para alabar al gran Rey. Ellos recibirían el arca del pacto y alabarían al gran Rey. Es importante recordar que en los tiempos de David, el arca del pacto había sido llevada cautiva por los filisteos 20 años antes de que David reinara. Esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 6. Pero David intenta llevar el arca nuevamente a Jerusalén. Y cuando están de camino a Jerusalén, hubo un incidente. Usa muere al sostener el arca con su mano. El arca está a punto de caer. Usa mete su mano para dejar que no caiga y muere. Quizás pensamos, pero ¿por qué Dios permitió todo esto? Pero también debemos pensar que en ese momento todos tuvieron temor porque pudieron ver el gran celo santo que tiene el Señor. Así que sabiendo el trasfondo de este salmo, estas estrofas toman mucho más sentido. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El salmista dice, el de manos limpias y corazón puro. Al saber que Dios era sumamente santo,
David en este canto invita a la reflexión. ¿Quién realmente puede estar en la presencia del Señor? ¿Quién puede estar delante del Rey Creador? Nadie. Nadie puede estar delante del Rey Creador si no es por el Dios mismo. Si no es por Dios, tú no puedes estar delante del Rey Creador. De manera que estos versículos pueden entenderse o verse desde dos perspectivas. Una perspectiva positiva y otra perspectiva negativa. Y comencemos desde la perspectiva negativa. El texto comienza con una pregunta que nos hace reflexionar sobre la exclusión. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? De esta frase deducimos algo. Hay quienes no subirán al monte a adorar y que tampoco pueden estar en el lugar santo de Dios. Dios está presente en las vidas de sus criaturas, pero Dios es cercano solamente con aquellos que le buscan en integridad. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Dios es cercano con los suyos, aquellos que le buscan. Ahora veamos estos versículos desde una manera positiva. Los que viven en integridad y justicia están cerca de Dios. Los que viven en integridad subirán al monte, dice David, adorarán al Señor y podrán estar delante de Él. Y nota que el Salmo nos hace ver que la justicia no proviene del hombre. La justicia proviene de Dios. El versículo 5. Esa persona que se acerca a Dios recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Así que la justicia proviene solamente de Dios. Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Él no se relaciona con el pecado, pero sí se relaciona con el pecador que Él ha santificado. Los que en justicia buscan a Dios pueden acercársele. Lo que está comunicando David en este salmo es sumamente importante. Los que buscan a Dios son los que han sido salvados, los que han recibido la justicia del Dios Salvador y que por ende viven en integridad y en justicia. Es decir, Dios tiene una relación de comunión con los suyos. El Dios creador está presente entre sus criaturas. Y aún más maravilloso, Dios está cercano a los suyos. Si tú eres de Dios, tú puedes acercarte a Él y adorarle porque Él es tu Salvador. Esta es una gran bendición. Una persona puede acercarse al Dios Santo. Esto nos enseña que Dios es un Dios de comunión, no un ser distante como algunos lo pintan. Dios es un Dios de comunión, no un ser impersonal. Así que desde una perspectiva positiva, tener comunión con el Dios Santo es una gran bendición, porque tú puedes acercarte a Él y adorarle.
pero desde una perspectiva negativa. No tener comunión con el Dios Santo es una gran tragedia. Es una tragedia que terminará en juicio. Así que, ¿cómo lees estos versículos? ¿Los lees desde la perspectiva positiva? Es decir, ¿los lees gozoso porque tienes comunión con el Dios creador? ¿Los lees gozoso porque tienes comunión con el Dios Santo que te ha salvado? ¿O los lees desde la perspectiva negativa? Es decir, los lees con cierto temor porque tú no tienes comunión con el Dios Santo que salva. Si tú tienes comunión con el Dios Santo, acércate a Él con alabanzas. Alábale con entusiasmo. Has recibido la mayor bendición de tu vida. Has recibido la bendición de tener a Dios como tu Padre. Has recibido la bendición de que Dios sea tu Salvador. Alábale con gran entusiasmo porque es tu Salvador. Es tu Salvador, no de nadie más. Piensa en ti, Dios, tú me has salvado. Ríndele adoración. Y si no tienes comunión con el Dios Santo, arrepiéntete de tus pecados para que puedas acercarte a Él. La Biblia declara que podemos acercarnos al Dios Santo solamente a través de Jesús. Jesús es el Rey que vino a proclamar el reino de Dios. Desde su llegada a la tierra, Jesús reina en los corazones de los suyos, dándoles una nueva identidad para que puedan tener comunión con el Padre. Este Rey es el Rey que esperaba David. Es el Rey que nosotros como el pueblo de Dios alabamos. Alaba al Señor porque es el Rey que te ha salvado. Alaba al Señor porque es el Rey que ha creado. Alaba al Señor porque es el Rey que ha salvado. Pero también alaba al Señor porque es el Rey que vendrá. Versículo 7 en adelante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor, fuerte y poderoso. El Señor, poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Alaba al Señor porque es el Rey que vendrá. Ahora, si este salmo lo escribió David para ser cantado durante la llegada del arca a Jerusalén, es notoria su gran devoción y su gran entrega hacia Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esto acontece en 2 de Samuel capítulo 6, cuando David comienza a reinar. ¿Y alguien sabe qué pasa en 2 de Samuel capítulo 7? Dios sella su pacto con David y con su descendencia. Así que la llegada del arca a Jerusalén sucedió antes de que Dios sellara su pacto con David y con su descendencia. Esto nos hace ver que desde el principio de su reinado, David le dio toda la gloria
y la honra al Señor. De principio a fin, David reconoció que el verdadero rey no era él. Él reconoció que el verdadero rey era el Señor. También notemos que hasta esta última estrofa aparece en este salmo la palabra rey. Y por supuesto se refiere al Rey eterno, al Dios verdadero. Dios está reconociendo que el verdadero Rey era el Señor. Y a su vez, David quería que toda la nación reconociera esta verdad y le rindiera adoración. Y la nación reconoció que el verdadero Rey era el Señor. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 y 15, dicen de esta manera: David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. David y toda la nación recibieron al verdadero rey con gran júbilo. ¿Pero por qué? Porque el arca que fue llevada cautiva años atrás ahora está en Jerusalén. Dios salió victorioso. La presencia de Dios volvió a estar entre su pueblo. Toda la nación estaba recibiendo al verdadero rey. Recuerda que la presencia de Dios se manifestaba en el arca del pacto. De manera que la presencia de Dios volvió a estar entre su pueblo. Esto era una gran noticia para el pueblo de Dios. Era algo sumamente especial para David y para la nación de Israel. La presencia de Dios estaba lejos, pero ahora está cerca entre su pueblo. ¿Qué nos enseñan estos últimos versículos? Por lo menos hay un principio práctico para el creyente. Y ese principio es que debemos alegrarnos al recibir al Rey. La presencia de Dios volvió a estar entre su pueblo y la nación de Israel lo recibió con gran alegría. El rey que estaban recibiendo no era David, era Dios el Señor. El pueblo rindió alabanzas con gran entusiasmo. Y a la luz del nuevo pacto, sabemos que Jesús es el Rey prometido. Es ese Rey que David proclamaba en estos versículos. Jesús es el Rey que vino a este mundo para dar testimonio de su reino. Pero Jesús dijo que su reino no es de este mundo. No tiene principios terrenales. Su reino es celestial. Mientras Jesús proclamó sobre su reino aquí en la tierra, muchos no le creyeron. Muchos no le recibieron como el Rey eterno. Pero los que sí eran de Jesús, le oyeron. Le recibieron con gran entusiasmo, porque sabían que Él era el Rey prometido. Jesús es el Rey prometido. Recíbelo con gran entusiasmo. No rechaces a Jesús el Rey. Recíbelo, porque Él vendrá.
Él reina con autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús reina con gran autoridad, aunque por ahora su reino no ha llegado a la plenitud. En el tiempo de David, la nación de Israel le rindió alabanzas a Dios, porque Él era el Señor fuerte y poderoso, poderoso en batalla, el Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria. Nosotros, a la luz del nuevo pacto, también estamos esperando que el Rey vuelva y reine plenamente en este mundo. Jesús volverá y reinará plenamente. Jesús volverá y Él vencerá porque es el Señor fuerte. Jesús volverá y vencerá porque es el Señor poderoso. Jesús volverá y vencerá porque es el Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria. Jesús restaurará este mundo roto por el pecado y hará una nueva tierra para que los suyos puedan reinar junto a Él. Y esta verdad es la que también debemos proclamar a otros. David está invitando a la nación a alabar al gran rey. Al igual que David, invita a los demás a alabar al gran rey que volverá. No te quedes allí sentado. Sal afuera y proclama, el rey volverá. El rey que ha creado todo, el rey que salva, volverá. Él restaurará este mundo roto por el pecado, porque Él es el Rey de la gloria. Así que, hermanos, en comunidad, como iglesia, alabamos al Señor, porque Él es el Rey que volverá. Alábale con gran entusiasmo. Alábale de corazón. Tristemente a veces pensamos que con más seriedad alabemos, más santos somos. Es decir, entre más esté de pie alabando al Señor, soy el más santo de toda la iglesia. Estás equivocado. Este salmo nos recuerda a que como iglesia le rindamos adoración a Dios de corazón, con orden, pero de corazón. Alaba al Señor con entusiasmo. ¿Tú crees que Jesús es el Rey prometido? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesús es el Rey prometido? Amén. Si lo crees, es porque tú conoces al Rey. Y si en verdad conoces al Rey, tú te entusiasmas al saber que Él es grande. Te entusiasma saber que Él es grande en poder, sublime, eterno, santo y misericordioso. Pero aquel que no conoce la grandeza del Señor no se entusiasma. Los que conocemos a Jesús sabemos que Él es el Señor, el Rey verdadero. Y como punto final, porque el Señor es el verdadero Rey, tú debes alabarlo con gran entusiasmo. Porque el Señor es el verdadero Rey, alábale con gran entusiasmo. Proclama que Él es el que creó todo con el poder de su palabra. Proclama que Él es el Rey que salva. Y proclama que Él es el Rey
que vendrá nuevamente y que restaurará este mundo roto por el pecado. Así que hoy os animo como iglesia a que alabemos al Señor con gran entusiasmo, porque Él es el verdadero Rey.